Los países de América Latina miran hacia Colombia esperando que se afiancen y profundicen los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano. Se dice que si se logra la paz, esta contribuirá a dar seguridad y al mismo tiempo a mejorar las economías de la región. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano SPR. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación está conmigo Nadia Jiménez, mi colega del SPR. Bienvenida. Gracias, Gonzalo. Es un gusto, como siempre, estar contigo, con el auditorio y, por supuesto, el presentar a nuestros invitados. El día de hoy se encuentra con nosotros el maestro Camilo Pantoja. Él es historiador por la Universidad Nacional de Colombia y maestro en Ciencias Políticas por el Colegio de México, de donde es asistente de investigación de la profesora Fernanda Somuano del Centro de Estudios Internacionales en el campo de la cultura y participación política en América Latina. Bienvenido. Muchas gracias. Se encuentra también la doctora Fernanda Espinosa Moreno. Ella es historiadora y tiene una maestría en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Es estudiante también del doctorado en Ciencias Sociales en la UAM. Es defensora de derechos humanos. Fue investigadora de la ONG de Derechos Humanos Asociación Minga. Bienvenida. Muchas gracias. La periodista alemana Sandra Weiss, politóloga por el Institut d'études politiques de París. Trabajó en el servicio diplomático alemán, fue jefa de edición de la agencia France Press y llegó a América Latina en 1998. Residió en Uruguay, Venezuela, Chile, El Salvador y desde el 2008 en México. Escribe para los medios Die Zeit, NZZ, Der Standard y el suplemento dominical de Milenio. Bienvenida. Está también el doctor Jesús Antonio Serrano Sánchez. Él es licenciado en Filosofía, maestro en Estudios Latinoamericanos en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene una maestría en Gobierno y Asuntos Políticos por el Flaxo, México. Es doctor en Administración Pública. Es profesor de la Universidad Católica Lumen Gentium y coordinador de la Maestría Pastoral Urbana. Bienvenidos. Tras medio siglo de encarnizado conflicto armado, América Latina espera que Colombia consiga la paz que desea. Y se dice que esto tendrá una gran repercusión en la región. ¿Es así, maestro, profesor? Bueno, yo creo que la tendrá en dos dimensiones. Una, desde luego, local para Colombia y una a nivel internacional para América Latina. Me parece que para Colombia será un parteaguas, porque un lastre que ha sido todo este proceso de violencia que tantos años y tanta sangre, tantas vidas, pues se le ha costado, irá gradualmente trascendiéndose. Y a nivel latinoamericano, porque pienso que también es una reivindicación de un país que desafortunadamente ha sido muy estigmatizado por estar sufriendo estos conflictos y vamos, con esta reivindicación me parece que entrará en una más estrecha asociación con el resto de las naciones latinoamericanas, en una situación de mayor paridad en términos económicos, en términos sociales y políticos. Se habla de un gran abanico de posibilidades para la región en el sector económico, en el sector político, en seguridad. ¿A qué se deben esas expectativas? Yo creo que me referiré solamente al aporte en términos políticos que significa este proceso de paz. Creo que, al igual que sucede en otras regiones, en otros países de América Latina, este proceso de paz puede aportar a consolidar la democracia, a que en el caso específicamente de Colombia, una opción política, que es, digamos, una izquierda muy radical, tenga la opción de participar dentro de la democracia legal y que de alguna manera se equipare a lo que está sucediendo en otras democracias en América Latina, y es que de alguna manera haya un equilibrio entre las distintas fuerzas políticas de la región. Sin duda alguna la expectativa es enorme, también aquí en México. Yo supongo que los mexicanos verán con mucho interés la posibilidad de que en América Latina haya una situación de paz, de tranquilidad, que facilite los negocios, que es lo que más les interesa a mucha gente. Claro, está evidentemente pensado que el tema económico de la región, además en un momento de recesión económica, el pensar en la posibilidad del proceso de paz en Colombia signifique mayor inversión extranjera en Colombia y en general en la región. Entonces ahí se ve un impacto en toda América Latina. En temas como derechos humanos uno también puede decir
cosas como la búsqueda conjunta de desaparecidos, que pueden aportar también a países como México, y por supuesto el tema del narcotráfico. Pensar hoy, parte de los que conocemos de los acuerdos, se dice que va a haber un tratamiento particular al tema del narcotráfico, sobre todo como política de seguridad, pero también como tema de salud pública. Y ahí eso también impacta de manera radical toda la región. Toda la región. ¿Y los europeos? ¿Cómo ven los europeos estas conversaciones que han tenido lugar en Colombia? ¿Cómo ven desde el viejo continente la posibilidad de una Colombia en paz? Los europeos están muy interesados. Cuando yo fui la vez pasada a Bogotá, había mucho interés en participar, en estar presente. Alemania nombró un enviado especial para la paz. Están haciendo paquetes de ayuda porque hay que financiar el posconflicto. Yo creo que el proceso de paz en Colombia es un poco como la reunificación alemana. Es un proyecto realmente trascendente para todo el continente. De un lado por lo político, porque va a cambiar el tablero político. Colombia es un país que está un poco afuera, como dijo Fernanda, un poco retraído en sí mismo, pero ahora se va a abrir y en una posición estratégica de América Latina, ¿no? Es como un nudo muy importante. Y el segundo es el económico. Ya es la tercera economía más importante de América Latina. En población también. Yo creo que vamos a ver un despegue impresionante de Colombia. Un despegue impresionante de Colombia, luego de un conflicto armado que sin duda alguna dejará una huella muy profunda en el país y que ya también la ha dejado en el resto de América Latina. Pues bien, para recordar algunos datos hemos preparado una infografía que nos permitirá más o menos ver cómo ha transcurrido el proceso desde el inicio de la guerra hasta las conversaciones de paz. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias fueron creadas para acabar con las desigualdades políticas y económicas. Las FARC surgen tras la ofensiva del gobierno colombiano contra la República de Marquetalia. Manuel Marulanda, conocido como Tiro Fijo, fue uno de los líderes y fundador. Actualmente su dirigente es Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Se han alistado a las FARC 20.000 hombres armados. A lo largo de 50 años se dieron distintos intentos de paz. La primera negociación fue en 1984 con el presidente Betancourt. Tras fracasar las negociaciones posteriores, en 2012 se reanudó con éxito el diálogo entre FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Colombia tiene fronteras terrestres con Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá. ¿Cómo ha impactado el conflicto en esas naciones y cómo se proyecta ahora con una nación en paz? Me parece que de diversas formas, sobre todo Ecuador y Venezuela, han tenido unas fronteras como muy calientes porque ha habido una transhumancia, ¿no?, de los grupos guerrilleros a través de esos territorios y lo que ha dado pie a cierto tipo de conflicto internacional por estas cuestiones limítrofes. Desde luego es una señal de que este tipo de conflictos y de beligerancia que también favorecen a otros actores no legales, pues se vaya resolviendo gradualmente, ¿no? Me parece que los países limítrofes estarán especialmente interesados en la evolución del proceso, pero también los países que no son limítrofes, como México, estarán muy atentos a la dinámica que se vaya suscitando, ¿no?, alrededor del proceso. Venezuela ha sido presentado siempre como un país que tenía una relación muy privilegiada con la guerrilla. Incluso se habla de que en algunos lugares servía de escondite para algunos dirigentes o líderes de la guerrilla. ¿Qué cambia con la paz en Colombia? ¿Pasará a haber una mejor relación entre Colombia y Venezuela o dependerá de la dinámica política de acontecimientos que se generen luego de la firma de la paz? Yo creo que depende de la dinámica política, tanto de lo que suceda en Venezuela como lo que suceda eventualmente en Colombia con el proceso de paz. Lo que sí creo que va a aportar el proceso de paz es que este elemento del conflicto armado, que genera demasiado ruido en las relaciones entre ambos países y que se puede convertir de alguna manera en una carta política, ¿no?, porque puede jugar a favor como tanto en contra según el gobierno que esté. Lo que sí creo es que sin este elemento pues, del conflicto armado, las relaciones entre los dos países, independientemente de la orientación política de los gobiernos que estén en cada uno de ellos, pueden llevarse a, no sé, en términos diplomáticos y en términos de una convivencia, más que en esta disputa. Más de lo que ha habido hasta ahora, por lo menos. Sí.
Por ejemplo, los Estados Unidos no tienen frontera con Colombia. Sin embargo, bueno, su actuación y su actuar es decisivo en el gobierno. ¿Qué sucederá con las relaciones ahora con Estados Unidos? Pues la expectativa es un fortalecimiento de esas relaciones, ya de hecho en términos de la influencia que ha tenido Estados Unidos en la lucha, digamos, o la seguridad nacional. Pero también ahorita se cumplían 10 años del Plan Colombia, que fue un momento de inversión muy grande de Estados Unidos en justamente temas de seguridad nacional, como sería el tema del narcotráfico en particular. Y eso tiene que fortalecerse ahora, seguramente pensando en grandes posibilidades. Otro tema importante, además, es todo el tema de la migración y de los refugiados. ¿Cuántos refugiados hay? Colombianos, 4 millones, más de 4 millones afuera. Muchos de ellos, además, fueron, por ejemplo, a Ecuador, a Venezuela. Ecuador ha recibido 400.000 refugiados. Entonces, este proceso también de aumento del refugio y de migración tiene que verse implicado también en un proceso de paso, en un lugar donde ya, digamos, las violaciones de derechos humanos tendrían que disminuir. Me gustaría añadir algo a eso, porque hay que ver un poco el ajedrez geopolítico, ¿no? Estamos en un momento que la izquierda está en crisis en Venezuela, en Ecuador, lo vivimos en Argentina, y del otro lado estamos con un regreso de Estados Unidos, y yo creo que Colombia es la pieza maestra de ese ajedrez, porque todo ese proceso viene gestado desde Estados Unidos desde hace más de 10 años con el Plan Colombia. La idea era primero combatir el narcotráfico, que eso era el pretexto, la idea combatir la guerrilla para recuperar el terreno que el Estado había perdido de control. Y después empezar con las negociaciones de paz para abrirlo a la inversión extranjera. Yo creo que esa es la gran jugada y además viene al mismo tiempo con la normalización con Cuba. Entonces yo creo que va a marcar un regreso de Estados Unidos fabuloso a la región de Latinoamérica, la firma de paz en Colombia. ¿Estás diciendo que eso significa que va a haber una nueva política de Estados Unidos hacia América Latina? ¿Cuál podría ser el diseño de esa nueva política? Yo creo que la nueva política va a ser la misma de siempre, abrir mercados, asegurar control estratégico, control militar para controlar un poco la entrada de China, que ha estado muy fuerte en los últimos años, la entrada de Rusia, que Rusia está coqueteando mucho con América Latina, recuperar control estratégico que ha perdido Estados Unidos. ¿Y volver a ser el patrón de América Latina o será una política diferente a la que conocimos tradicionalmente en el pasado? Eso depende de quién ganará las elecciones en Estados Unidos. Yo quisiera, continuar con una reflexión. Me parece que realmente Colombia ha sido un país abierto, ha estado abierto, y muchos inversionistas, tanto extranjeros como colombianos mismos, han intercambiado inversiones. La diferencia es que ahora este elemento, digamos, de marginación y de desigualdad tan acentuado que se vive en Colombia, tendrá también que ser parte de los procesos, digamos, de recuperación del Estado, ¿no? No sé si me explico. O sea, la desigualdad ha sido una de las causas de este conflicto y la dinámica económica tendrá que atenderlo seriamente, ¿no? Sí, exactamente. Y en eso Colombia podría ser un ejemplo, porque ya con, digamos, el fin del ciclo de la izquierda, ¿qué proyecto ahora sigue? Y Colombia podría hacer algo muy novedoso, interesante, cómo justamente combatir la desigualdad, cómo hacer un Estado más democrático, como más participativo y más justo. Y ahí también juega muchísimo todo el tema de los recursos naturales. O sea, hoy en día la gran clave está en cómo fortalecer económicamente esta situación de crisis económica mundial, y los recursos naturales, el oro, o sea, mucho de la minería, que además es evidente que Colombia tiene una potencialidad en ese sentido, y que además con el presidente Santos ha aumentado toda la inversión extranjera y los títulos que se están entregando mineros. Eso es clave, digamos. Hoy en día los recursos naturales y en particular la potencialidad que tendría Colombia para fortalecer la economía primaria y así, digamos, disminuir también una crisis generalizada, es pues parte también del interés de que se desarrolle el proceso de paz. Seguramente los aspectos militares y de seguridad jugarán un papel preponderante en esta relación con los Estados Unidos. ¿Qué más se puede esperar en esa dirección? Bueno, empezando porque, digamos, y para eso el gobierno colombiano y la guerrilla se ha estado asesorando de expertos internacionales, es ahora qué papel va a jugar un ejército que, digamos, en teoría va a dejar de combatir a una insurgencia y tiene que empezar a pensar en un país que ahorita pues, ya no va a tener un conflicto armado. Claro, faltan otros actores armados que se involucren,
pero creo que es un paso importante para pensar ahorita, digamos, qué papel tienen que jugar las Fuerzas Armadas y cómo se va a redireccionar todo este aparato militar ahora para combatir a los otros problemas de seguridad que aquejan a Colombia y que evidentemente no se van a solucionar con la firma con las FARC, y me refiero a narcotráfico, a bandas criminales, a todas las otras amenazas, digamos, a la seguridad que si bien se alimentan de este conflicto, pues no están incluidas, digamos, dentro de lo que se está negociando ahora. ¿Podrá ser que los Estados Unidos, un poco siguiendo lo que nos decía Sandra, querrán jugar un papel en el campo militar más hegemónico en América Latina, tener una presencia militar mucho más activa que de la que está insinuando en la actualidad? Yo creo que ya la están teniendo y la están teniendo a través de terceras fuerzas. Por ejemplo, Colombia ya es un punto estratégico para la formación de fuerzas armadas de toda América Latina. Yo he estado ahí donde los forman, hay mexicanos, hay ecuatorianos, hay gente de todos lados, que es como un comando Surbis, ahí los forman todos. Entonces ya lo están haciendo de otra forma, mucho más indirectamente. Y además de eso, Colombia está exportando todo su saber de guerra. Están exportando soldados que van de mercenarios a Medio Oriente. Están exportando expertos como el general Naranjo, que vino a México a aconsejar en el conflicto de Michoacán. O sea, ya lo están haciendo, pero de manera, digamos, más solapada. Ese es un punto muy importante, porque es, digamos, uno de los cambios que anuncia este proceso de paz. El hecho de que Colombia va a tener un gran potencial en tema de seguridad y de know-how que va a poder comercializar en otras naciones. Pero siguiendo con lo que decía el maestro, muy importante, se puede apostar a seguir utilizando medios de fuerza para controlar los conflictos sociales, que ahora también están en el campo de la delincuencia, cuando de fondo el problema es social y requiere pues, activar la economía y hacerla mucho más solidaria, también como dice la doctora, para los grupos campesinos, para los grupos obreros, en fin, que tienen que ser incluidos al desarrollo. Expertos hablan que una Colombia en paz podría dedicarse a explotar toda su potencialidad. ¿Podríamos esperar esto de Colombia? ¿Y cuál sería y cuán cierta sería esa suposición? Es como la clave que realmente era un fortalecimiento de la democracia, ¿no? Si realmente hay procesos más democráticos, eso permitiría también, en términos económicos, mayor potencialidad. Y creo que ahí Latinoamérica, Estados Unidos juegan un papel fundamental. Por ejemplo, como hacer parte de la veeduría de que se cumplan los acuerdos a los que se llegue. También hoy en este momento en la negociación, el papel que han jugado los países acompañantes ha sido muy importante y a futuro lo van a tener que continuar haciendo un poco como parte de esa veeduría latinoamericana y del mismo Estados Unidos para que justamente violaciones de derechos humanos no continúen. Ahorita un punto clave es, listo, se logra la negociación con las FARC, pero aún hay otros actores armados como el ELN, como los grupos paramilitares que van a tener la delincuencia común que siguen teniendo presencia. ¿Cómo evitar eso pensando en modelos como el modelo centroamericano, donde de todas maneras índices de violencia siguen siendo muy altos? Hay que pensar cómo evitar ese transcurrir hacia un modelo donde ya no sea la violencia política, sino la delincuencia común, la que afecte de manera fuerte tanto la democracia como la economía del país. Si no se enfrenta ese problema con la energía que hay que hacerlo, ¿podrían revertir los acuerdos de paz o podría dinamitar el proceso posterior a un acuerdo de paz en Colombia entre la FARC y el gobierno? Yo creo que sí. Eso es posible, es un escenario, digamos, a la guatemalteca. Porque las FARC, como están ahora, están muy debilitados y no van a convertirse en fuerza política. Yo lo veo muy difícil que sean un partido que logre más del 2 o 3%. Entonces va a tener que reconfigurar una nueva izquierda, esa va a tomar tiempo. Entonces deja el espacio, digamos, libre de cierto modo. Y como pasó en Guatemala, donde la izquierda tampoco nunca se logró posicionar políticamente, se creó una aplastante fuerza de la derecha, de la élite, y no hubo suficiente fuerza internacional, aunque la ONU estuvo presente, pero no lograron implementar, realmente forzar la implementación de los acuerdos de paz de Guatemala, que eran muy buenos, pero simplemente no los hicieron caso.
Y eso puede pasar en Colombia, con la diferencia de que Colombia tiene un sistema de justicia muy fuerte y yo veo ahí un poco de esperanza de que lo pueden frenar. Justamente recién tuvimos un fallo relacionado a la minería que mencionó Fernanda. Ahí la Corte Constitucional dijo, bueno, no puede ser así de tal manera como lo quiere el gobierno de Santos, se tienen que participar a nivel regional y las víctimas tienen preferencia, no pueden las empresas entrar, tomar todo el terreno, sino las víctimas tienen, si tienen derecho a esas tierras, que ellos tienen la preferencia. Casos así, fallos así, o por ejemplo que los páramos son intocables, esos son fallos muy importantes y creo que ahí la justicia colombiana es más adelantada que en otros lugares. Y además el privilegio tiene que estar hoy, el énfasis en las víctimas, ¿no? Justamente este tema, por ejemplo, de la ley de víctimas y restitución de tierras, lo que ha evidenciado es que si bien ha habido algo de restitución de tierras, muchos no pueden todavía retornar porque sigue habiendo mucha violencia en las regiones. Entonces, parte clave es justamente ese acompañamiento en derechos humanos, esa experiencia centroamericana que ya se tiene para decir cómo logramos que estos acuerdos se implementen, que la ley de víctimas, que haya una preferencia sobre las víctimas para no seguir aumentando, como dicen, la fábrica de víctimas, ¿no? Si no se cierra ahora y se cierra de manera correcta, pues va a seguir. Y ahí también será clave los modelos de justicia transicional, el papel que tenga los tribunales internacionales en la defensa de los derechos humanos, en el privilegiar la situación de las víctimas y en un modelo mucho más democrático va a permitir que se consoliden los acuerdos de paz y no que haya un retroceso o mayor violencia de otro tipo. Experiencias de otros países como El Salvador en materia de acuerdos de paz son experiencias importantes de tener en cuenta, seguro, pero podemos decir, profesor, que es una experiencia que se puede interpretar desde el punto de vista positivo o se puede sacar una enseñanza que a lo mejor no es tan buena en relación con la forma como se han dado los acuerdos en Colombia. Bueno, yo creo que hacer un balance categórico es muy difícil porque hay muchos aspectos positivos, yo creo que son los más, pero siempre hay algunos elementos que no se logran, ¿no? Porque es verdad que se ha estado gradualmente pasando a la paz no se logra en un día. Ha sido un proceso que viene de antes y que en este momento llega a una etapa culminante, pero que evidentemente tiene que continuarse, tiene que prolongarse. Y como decía la doctora, pues desafortunadamente no deja y ni dejará de haber ciertas víctimas, ciertas personas que por diversas condiciones probablemente no logren incorporarse adecuadamente en un proceso de civilidad, de nueva convivencia. Sin embargo, en ese aspecto yo creo que es muy importante la función que puedan tener países de América Latina que serían garantes, que serían partícipes, que estarían pues como observadores en diferentes condiciones de la evolución que tengan estos procesos de reincorporación a la paz, ¿no? Y bueno, yo pienso que ahí los países tienen que estar muy comprometidos en apoyar a Colombia de diferentes maneras. Tenemos una cápsula que hemos preparado con informaciones, más bien con declaraciones del doctor Marco Palacios Rosso, bogotano, que vive aquí en México y que nos entrega algunos antecedentes y su visión de cómo podrían desarrollarse las cosas en Colombia luego de un acuerdo de paz. Estamos en una situación internacional muy complicada. Una vez que se acabó y su implosión el bloque soviético, una vez que pensamos que ya sin esa división del mundo entre un bloque acá y otro bloque del otro lado, uno pensaba que entonces el mundo iba a entrar en otra cosa. Pese a que ocurrió eso, las lógicas y las maneras en la psiquis colombiana en que operó el conflicto han sido de la Guerra Fría. Y que esto acabe, realmente sí ya lanza una señal definitiva. Realmente la forma como actúa, como se piensa en Colombia del conflicto, es todavía el castrochavismo. Aquí hay una amenaza terrible. Entonces eso polariza mucho la opinión. Digamos que Colombia y que ese conflicto se logre ese pacto, francamente sí ya señala para toda América Latina un fin efectivo de la Guerra Fría. Ya no se vale, francamente, usar las armas para decir que uno va a hacer cambios de cualquier tipo. Para eso están los mecanismos constitucionales y que ojalá todo esto implique una apertura política con más participación de los ciudadanos.
cambiará la política exterior de Colombia después de los acuerdos de paz? ¿Actuará con una política marcada por su relación con los Estados Unidos? ¿Y cómo podría ser su relación con otras regiones como Europa? Es interesante porque ya hemos visto algunas iniciativas del presidente Santos, como por ejemplo su posición más crítica sobre la guerra contra las drogas, más hacia una legalización, o sea, como que alineándose con una nueva política regional latinoamericana que se diferencia de Estados Unidos. Entonces yo creo que Colombia tiene una posibilidad de abrirse al mundo, pero dependerá del gobernante a ver qué oportunidades quiere tomar. Pero veo que Colombia está muy interesado en la región pacífica para el negocio, interesado también en Europa, en ciertos modelos. El presidente Santos ha viajado mucho y yo creo que eso va a reconfigurar y va a convertir a Colombia en un actor muy importante en la región. ¿Cómo cambiará Colombia? Es un aspecto realmente interesante. ¿Cómo cambiará la política exterior, por ejemplo, de Colombia en relación con Europa, concretamente, como señala Sandra, irá en esa dirección? ¿Cómo cambiará en relación con el resto de los países de América Latina? Porque ahí tendrá que haber una reconfiguración. ¿Actuará de forma independiente o actuará más bien dirigida por la mano de los Estados Unidos? Ahí es fundamental la división interna que tiene actualmente la política colombiana. Es clarísimo que por un lado el presidente Santos tiene una versión mucho más de relaciones internacionales, más de negociación, de inversión extranjera, y por otro lado internamente lo que se evidencia con el modelo uribista es que hay una negación completa a los procesos de paz, mucha crítica al proceso de paz y al mismo tiempo unas relaciones internacionales mucho más agresivas. Pero también seguramente un tema clave es la política en el tema del narcotráfico, porque va a seguir siendo un tema para Colombia y es un tema de geopolítica internacional tanto con Europa como con Estados Unidos. Ahí creo que lo que se ha acordado hasta este momento con las FARC muestra justamente un interés y una evidencia de que hay que trabajar el tema de manera mucho más consensuada, que no podemos volver a esas versiones como la misma del Plan Colombia, que se necesita pensarlo mucho mejor y que sí se requiere también evidenciar cómo seguramente las elecciones en Estados Unidos también marcarán esa política de seguridad y marcarán también esa polarización que desde afuera parece un poco parecida a la polarización que se ve internamente en la democracia colombiana. Ahí hay un aspecto que sería bueno que lo tocáramos también, y es que todo el proceso de paz se ha vivido con una oposición encarnizada de casi la mitad del país, o si no, la mitad del país, digamos en el campo político. En el campo de los votos, de las personas que van a votar, porque tenemos que decir también que quienes van a votar en Colombia son muy pocas personas en relación con otros países. Pero hay una oposición muy fuerte, Uribe en particular. ¿Esa oposición cambiará en el futuro? ¿Seguirá actuando? ¿Podrá llegar incluso a tener fuerza suficiente como para echar atrás todo lo que se avance en términos de paz? Yo ahí justamente creo que ese es uno de los grandes aportes del proceso de paz, y es que de alguna manera tenderá a normalizar la política, consolidar un sistema democrático en el que partidos políticos como el Centro Democrático de Uribe pueda participar en el mismo espectro electoral de organizaciones más de izquierda, digamos, más fuertes, más cercanas a las FARC. Y creo que la oposición de Uribe, si bien ha sido bastante fuerte, dio muestras de que puede llegar a acuerdos y que efectivamente puede apoyar ciertas iniciativas del gobierno si se aceptan ciertas salvedades. Es un ejemplo que es muy pequeño y está cargado de muchos venenos, pero a largo plazo puede estar mostrando que el uribismo puede estar cambiando su perspectiva frente a las negociaciones de paz y estar buscando, digamos, sumarse a estos esfuerzos. La entrevista que dio Santos en El País dejó muy claro que la paz va a ser o será con o sin Uribe, pero pues que efectivamente, y creo que eso es claro, para el país y para el proceso de paz sería mucho mejor si la oposición puede entrar. Pero no podemos desconocer que de todas maneras el Centro Democrático tiene todavía una influencia muy importante. O sea, las últimas elecciones mostraron que en los territorios y en las regiones todavía hay mucho respaldo a esa versión de la política. Y la oposición que ellos hacen al proceso de paz es muy fuerte y seguramente también en escándalos de no hace pocos años de la parapolítica evidencia todavía como si no hay un desmonte del paramilitarismo, los procesos de paz y los acuerdos se pueden venir al traste. Se pueden venir al traste, pero
En todo caso, uno tiene la sensación de que el país está cansado de la guerra. O sea, hay un deseo claro, manifiesto, de querer vivir en paz. Algo natural, por lo demás, ¿no? ¿O me equivoco, profesor? Yo creo que prevalece el ímpetu de la paz, pero no hay que desconocer que hay quienes sí ganan con el conflicto. Y desafortunadamente ese ha sido uno de los elementos que ha propiciado que esto se haya extendido durante tantos años. Ahora, sí creo que puede haber riesgos de revertir los procesos de paz, pero el riesgo principal estaría en asegurar la inclusión de muchos actores. Después de la Constitución del año 91, hubo un gran proceso de inclusión de actores sociales y políticos, pero no se ha terminado. Y ahora como que se anticiparía un nuevo proceso de inclusión de este tipo de actores, y me parece que esa es una de las piezas clave, ¿no? El elemento de derechos humanos, el elemento de un Estado democrático, un sistema de justicia eficaz, son todas piezas esenciales para que esto pueda funcionar. Pero hay naturalmente una realidad concreta, es decir, por un lado hay un apoyo que se ve manifiesto de apoyo a un proceso, a una salida de paz, pero por otro lado en todos los países siguen vivos los fantasmas del pasado. ¿Qué fantasmas todavía tienen que matar a aquellos que desean la paz? Yo creo que es una mentalidad de beneficiarse de la guerra. Es que hay una economía de la guerra en Colombia. Hay mucha gente que se benefició con eso. Abogados, empresarios, políticos. Lo vimos con el escándalo de la parapolítica. Es un aparato gigante y está incrustado en las regiones y en las alcaldías. Y ahí va a ser muy difícil porque es un aparato que se está reconvirtiendo, como lo hemos visto en Perú, por ejemplo, que también ha vivido un conflicto interno, se reconvierte en una máquina criminal de hacer trata de personas, oro, extracción de oro ilegal, narcotráfico, por supuesto. Yo creo que eso va a ser el gran desafío que tiene Colombia. De momento se asegura que Colombia crecería entre 1 y 2 puntos porcentuales más al año y que el 68% de los empresarios piensa que en un escenario de fin de conflicto sus compañías venderían más. ¿Es esto así? Seguramente que la economía tiene que diversificarse y que ahora hay zonas del país donde todavía la economía no crece por la fuerte presencia de la guerra, del conflicto más claramente abierto, cotidiano. Y allí seguramente, por ejemplo, que en nuevas zonas pueda entrar la inversión extranjera, tiene que implicar crecimiento, y ese crecimiento lo importante es que se vea también en términos de cómo se democratiza, ¿no? Colombia además es uno de los países que, si bien ha crecido mucho económicamente, también tiene una de las mayores desigualdades. Entonces, un tema clave es sí, crecimiento económico, pero cómo superamos esas grandes desigualdades, que son las que en gran parte siguen casi que siendo una excusa para que algunas todavía haya como una visión de la lucha armada como posibilidad. Entonces, superar esa excusa también va a ser muy importante. Esto, por ejemplo, que se comentaba de la Constitución del 91, que permitió la inclusión de nuevos actores sociales, esa inclusión tiene que ser no solo teórica, sino también práctica, ¿no? ¿Cómo se logra esto en la vida cotidiana, por ejemplo, del campesinado o de las poblaciones indígenas? ¿Cómo se da esa mayor redistribución económica? Sí, tenemos en cuenta lo que pasó en Europa con la caída del muro de Berlín, toda una revolución en ese campo, convirtió además a Alemania, que antes era un país ocupado, que era un país dividido, que era un país en la línea de fuego de la Guerra Fría, lo convirtió en una estrella mundial hasta el día de hoy. Eso llevó a Alemania a tener una nueva política exterior y a pensar en resolver sus problemas internos, digamos, todo lo que es la experiencia de cómo superar los dramas del pasado y el desencuentro entre los alemanes del este y del oeste, etc. ¿Cómo traspasas tú esa experiencia o cómo podría Alemania cooperar con los colombianos para que eso que los alemanes han hecho, con éxito diría yo, pudiera servirle a los colombianos para el futuro? Yo creo que ya hay muchas actividades en ese sentido, porque hay un contacto. Santos está muy interesado en lo que piensa Europa. O sea, él mira más hacia Europa, donde estudió, él estudió en Gran Bretaña, que hacia Estados Unidos.
le interesa más el modelo y hay muchos contactos y los europeos están asesorando a muchas entidades del gobierno colombiano justamente temas de qué es una economía social del mercado, cómo se asegura un Estado de Derecho, cómo se hacen esas cosas en la práctica, cómo se hace la participación política en temas medioambientales. Hay mucha asesoría en lugares, en regiones, están por ejemplo en el Chocó, que es una región totalmente olvidada, donde el Estado colombiano recién se está dando cuenta que habría que tal vez hacer alguna cosa. Y los europeos ya están ahí, hacen proyectos, están tratando de fortalecer el tejido social. Yo creo que sería muy, muy beneficioso que sigan trabajando en ese sentido. Veo cierta apertura del gobierno colombiano, pero también hay que decir, Santos está en su último mandato, no se puede reelegir. ¿Quién viene después? ¿Y con qué visión? Antes de pasar a quien viene después, que es un temazo, quizás deberíamos ver si esta nueva Colombia se tendrá que entender con el mundo de alguna manera diferente. Va a ser una estrella de la paz. ¿Cómo tendría que ser su política hacia América Latina, concretamente, después de los acuerdos de paz? Bueno, yo quisiera matizar algunas cosas que se han dicho. Me parece que Colombia no se puede encasillar en esa bipolaridad de izquierda de derecha más típicamente vista en otros países, porque existen figuras y existen procesos políticos que son diferentes, son sui generis. Pienso en figuras como Enrique Peñalosa, Antanas Mockus, que son líderes políticos que podríamos calificar quizás de derecha, pero que tienen una agenda social muy importante, muy marcada. Y eso también le da un estatus sui generis, ¿no?, al proceso colombiano. Estados Unidos me parece que en este momento está más volcado hacia su agenda doméstica que hacia la exterior. Y si es la exterior, es pues para pensar en construir muros, con lo cual pues quedaría como China, ¿no?, en esa muralla, ¿verdad?, encapsulada. No sé si es eso lo que ellos están imaginándose. Y eso como que permite que haya nuevos juegos, nuevas dinámicas, nuevas exploraciones a nivel latinoamericano, donde, bueno, han pasado 10 años de estas grandes figuras de la izquierda que pues en un momento dado fueron muy exitosas, pero que también ya han mostrado sus limitantes, ¿verdad? Entonces, viene un nuevo capítulo, yo creo que sí es una nueva Colombia, en una circunstancia también de una nueva América Latina. En el ámbito internacional, Colombia, una vez firmada la paz, ¿cuál sería su rol? ¿Cuál debería ser y cuál es posible que sea? Difícil, porque en América Latina en América del Sur tienes el liderazgo de Brasil y eso no va a cambiar. Tenga crisis o que tenga Brasil ya por su puro tamaño de su economía, de su país, va a seguir siendo el líder de Sudamérica. Entonces ahí Colombia está un poco digamos, podría ser como una especie de bisagra, porque México, digamos, por ahora ha renunciado a una política latinoamericana, está muy afín a Estados Unidos y en eso creo que se va a mantener. Y entonces Colombia como que podría articular ciertos actores, porque el rol de Brasil también está visto con cierto recelo por muchos países. Entonces como que Colombia podría articular una nueva alianza que podría ser como la Alianza del Pacífico, por ejemplo. Ahí podría jugar un rol importante con una nueva visión política y económica. Vamos a ver si quieren jugarlo. Que la paz en Colombia será muy importante para los colombianos y para América Latina, está claro, pero si tenemos en cuenta todas las dificultades que aquí hemos señalado y la necesidad de poner el acento en lo social de cara a un modelo futuro, ¿será algo que podrán tomar los países de América Latina? ¿Será ese el ejemplo que tendrían que recoger los latinoamericanos o simplemente serán los ciegos, los sordos y los mudos y las cosas seguirán como están ahora? Bueno, yo dije que desafortunadamente pesa un estigma contra Colombia y espero que eso se resuelva. Y hay muchas fórmulas exitosas de Colombia que tienen que ser recogidas y recuperadas y potenciadas en otros países, ¿no? Entonces, pienso que este puede ser un escollo que se remueva y que permita en una nueva relación que otros países aprendamos, ¿no?, de las fórmulas exitosas colombianas, ¿no?, en muchos temas. Uno de ellos es el de la justicia. Para el caso de México, por ejemplo, con tan agudos temas de seguridad y narcotráfico, pues desde luego que hay una gran agenda de temas que se pueden aprovechar. ¿Significará la paz en Colombia la muerte definitiva de la guerrilla en América Latina? Yo quisiera pensar que sí, quisiera pensar que
esta negociación puede, como lo plantea el doctor Marco Palacio, ser el fin de alguna manera simbólico de la Guerra Fría y de alguna manera demostrar que la lucha armada, digamos, ya no va a ser necesaria para acceder a poder político. Y creo que en ese sentido Colombia, digamos, da como un gran salto. Para mí este ciclo de las izquierdas en América Latina me parece que es eso, es un ciclo y que lo que está demostrando es que de alguna manera ya podrán seguir, digamos, gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda y no tendrán que caer presidentes, sino que de alguna manera se pueda consolidar la política. Y ahí creo que el hecho de que una guerrilla como las FARC, que ha sido bastante crítica, que ha estado en muchos procesos de paz y que siempre ha tenido muy claro que, digamos, muy consciente de las limitaciones de hacer una participación política legal, acepte estar en este proceso de paz y que más allá de todas las limitaciones que todos sabemos y todos los miedos que todos tenemos sobre lo que pueda pasar, acepte integrarse, digamos, a la democracia legal, podría ser de alguna manera el fin de la lucha armada. Claro, esto, pues digamos, es muy difícil predecirlo, ¿no? Pero pareciera ser. Es difícil predecirlo, pero más fácil sería predecir qué podrían hacer los europeos para ayudar a los colombianos en el desafío tan grande. Sí, por supuesto. Ya hay muchas iniciativas, como ya lo mencioné, y están haciendo muchas cosas y creo que deben seguir haciéndolo, aunque yo veo un poco con preocupación la crisis en la que está metido Europa. Se están recortando fondos, se están volcando más hacia adentro, hacia sí mismo. Espero que no abandonen, digamos, su visión global y su responsabilidad global y que sigan ayudando a Colombia. Y que sigan ayudando a Colombia como queremos todos. Indudablemente lo que está pasando en Colombia es algo histórico por un lado y por el otro lado una enorme esperanza para los pueblos de América Latina que desean vivir en paz y en libertad. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.